semana, el día lunes 30, les voy a dejar un trabajo formativo. Bien. Formativo, sin nota. Ok. ¡Epa! Estamos en la sala. No lo puedo creer. Hola, profe. Hola. Qué buena onda. ¿Quién está ahí? A ver. Era David Díaz. Yo no me reconozco. ¿Quiénes somos? No, pero Qué buena onda. Me alegro mucho de que hayas venido. más fuerte. Profe, ya, tranquilizo. No le escucho. Profe, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son estos especímenes que estamos acá? Reconózcanos. Vamos, No, es que están re lejos, no lo alcanzo a ver bien. háganle zoom. No lo alcanzo a ver bien. Oye, ¿y están conectados ahí de una pura cuenta, po? Sí. ¿De la cuenta de quién? Del colegio. Ah, ya, es como... Hola, hola. ¿Cuántos son? 4. 4. ¿Y quién saludó ahí el quinto? Francisco. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, bien, compadre, todo bien. Hace tiempo. Igualmente, un abrazo. Igual. Qué buena onda, qué buena onda. Qué gusto. Qué gusto. Oye, ¿saben que me tienen que dejar después los nombres? Se los dicen a Francisco para pasar la lista después, po. Porque como hay una pura cuenta ahí, que me imagino que es la cuenta de Francisco, se conectó. Entonces, para que él me anote en el chat los nombres y yo después registrarlo en la asistencia, ¿ok? Porque yo antes aquí miraba lo que había en la conexión nomás y ya, y de ahí sacaba la asistencia. Pero qué bueno, empezamos con una buena noticia ahí la semana. ¿Qué te he puesto? Los que están ahí presencial son los que estaban más aburridos en la casa. ¿Ah? Querían puro salir, Sí, sí. querían puro salir. Oye, eso a los adultos igual les pasa, ¿eh? A los grandes, porque, por ejemplo, los mismos profes, no sé si es el caso de Francisco, ¿ah? Pero había mucha gente que decía, ya, sí, yo quiero ir a hacer turno al colegio, estoy aburrido en mi casa, quiero puro salir. Acá estamos. ¿Viste? Yo quería puro ir también. No, pero es que después de tanto tiempo encerrado, claro que sí, dan ganas de hacer algo diferente. Oye, ¿y anda mucha gente en el colegio, no? Más o menos. Ah, ¿Pocos? es como 20. Como 20, ya. Hola, profe. Cerca de lo esperado. Cerca de lo esperado. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas. No, me equivoqué, espérame. Qué bacán, oye. Qué bueno. Yo creo que capaz que empieza a subir el número de gente que quiera ir a la presencial, ¿eh? Me tinca. Me tinca que va a subir. Ya, déjeme abrir el libro. Ahí estamos, ¿no? Déjeme ahora agrandar eso un poquito. Ya, empecemos entonces. ¿Sí? A lo que vinimos. A lo que vinimos. Ya. Gracias, Francisco. Déjeme eso anotarlo al tiro para... Giorgio, ¿Qué pasa, profe? levante la mano. Levante la mano. Francisca González.
Francisca González. Alonso. Y Monse. Ya, y yo les preguntaba la semana pasada y antes de hecho, y nadie me decía, sí, profe, yo tengo ganas de ir, yo estoy aburrido en mi casa, nadie, ¿ah? ¿Vieron qué son? Nadie fue ahí, me dijo, profe, sí, yo quiero ir, no sé. Les dio lata, les dio latita confesarlo, que querían puro salir de su casa, un rato. Bueno, como les decía, no son los únicos, no son los únicos. Yo voy a ir, creo que el, la próxima semana tengo que ir un día, parece que el viernes, próximo viernes, y después como el 15 de diciembre también. Tengo que estar allá como moderador y haciendo clase igual. Así que capaz que nos veamos con los que van a seguir en esta. Les dejo ahí. Bien. Me imagino que en sus habrán. Yo parece que programé el resultado de la prueba hoy día temprano. Debería haberles llegado temprano el reporte de la nota, de la sumativa 4. ¿Ok? Así que por si es que no están, para aquellas personas que están en el colegio y no están no están con su computador, por ejemplo. Pero me imagino que ustedes tienen la cuenta activada en el celular, así que ahí les llegó. ¿Quién levanta la mano? Profe, al final lo recuperaría cuándo, Miércoles, 15 horas. El miércoles, Sí. pero tenemos una hora ahí, ¿no? ¿Cómo? Ahí solamente tenemos una hora, no voy a dejar abierta cuánto. No, pero las recuperativas son asincrónicas, acuérdate. Ya, extraordinario. Sí, así que en la tarde, a las 3 de la tarde este programa. Extraordinario. Sí. Así que ahí tienen el resto de la tarde para trabajarla y después me lo envían de vuelta. Ya. Hagamos un poquito de ejercicios de esto. Entonces yo les decía que, bueno, esto de la trigonometría tiene mucha aplicación. ¿Ok? Bueno, vimos esas cositas aquí, en esta parte de abajo. ¿Verdad que sí? Sí, es que ya estoy presentando. Ya. Estos son problemas de aplicación, ¿ok? Y por ahí vamos a utilizar la calculadora en algunos casos, ¿ok? Vamos a mirar, y de hecho en realidad para hoy día el objetivo es como eso mismo. Vamos a mirar en contexto los conceptos ligados a la trigonometría, ¿ok? Entonces vamos viendo. El primero dice, un cable sujeta un poste en el suelo desde su punto más alto, ¿sí? Del poste. Si el cable mide 20 metros de largo y forma un ángulo de 30 grados con el suelo, ¿cuál es la altura del poste? ¿Ya? Entonces, ¿qué se tiene? Bueno, hay un cable, ¿verdad? Hay un poste, supongo tú, hay un poste aquí, ya, y el cable va a tierra, y aquí está el suelo, por así decirlo, ¿no? Es el suelo, este es el poste. Se entenderá, ¿verdad? Y dicen que el cable, si no me equivoco, dice, el cable mide 20 metros. Eso mide 20 metros. Y forma un ángulo de 30 grados con el suelo. Ese es de 30. ¿Ok? ¿Estamos ok? Ya, y la pregunta es, ¿cuál es la altura del poste? Esta medida
Le vamos a llamar X. ¿Vale? Entonces ahí hay una relación trigonométrica más o menos manifiesta. Porque, por ejemplo, tenemos un ángulo de 30 grados, ¿sí? Tenemos un ángulo de 30 grados. Tenemos esta medida de 20 metros, que es la medida del cable, que en realidad, para ese triángulo, fíjate tú que aquí hay 90 grados, ¿cierto? Entonces, es un triángulo rectángulo, evidentemente. Y el poste y el suelo hacen el papel de los catetos, ¿verdad? Para 30 grados, el poste o esa medida viene siendo como el cateto opuesto. No sé si lo ven. Bien. Y el suelo, la distancia que hay desde aquel punto hasta el poste, digamos que vendría siendo como el cateto adyacente, ¿no? Al ángulo de 30 grados. Entonces, bueno, eso lo podríamos llevar de manera un poco más simplona. Acá. Entonces, aquella es X, aquella medida es 20, y esto es 30 grados, ¿no? ¿Cierto? ¿Estamos aquí? Entonces, ahora, si tú te das cuenta, acá el ángulo de 30 grados respecto del cateto adyacente, quizás no es no nos preguntan esta medida. De hecho, la podríamos hasta calcular sin ir más lejos. La podríamos calcular. La distancia que hay desde el cable en el suelo hasta el poste, ¿no? La distancia horizontal, por así decirlo. No la preguntan, insisto, pero la podemos calcular. Ya, entonces uno tiene que pensar, si tengo un ángulo de 30 grados, y para este ángulo de 30 grados tengo el cateto opuesto y tengo la hipotenusa, ¿cuál es la razón trigonométrica que describe aquella relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa? ¿Qué me dicen? Voy a ponerme unos audífonos porque van a empezar a taladrar aquí porque están instalando unas mallas. Así que ojalá que no moleste tanto. Voy a tratar de usar esto que es más. No sé si se escucha mejor. Si se escucha peor, ustedes me dicen, ¿eh? Pero en el momento, lo voy a hacer en el momento que empiecen el taladreo. ¿Ok? ¿Vale? Ya, pues entonces la pregunta era, repito, ¿cuál es la razón trigonométrica que se compone con el cateto opuesto y la hipotenusa? ¿El seno? El seno, Farid. Muy bien. Tal cual. Entonces uno compone de esta manera. Mira, seno de 30. Seno de 30 es cateto opuesto, que es X, partido por hipotenusa, que es 20. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, y al describir de esta manera, el seno de 30 es un valor. Es un valor. Lo podemos calcular sin ningún problema. De hecho, aquí vamos a poner seno. Ya, pero esto tiene que estar en degree. En tu calculadora, eso tiene que estar en degree o en D. Arribita. En la pantalla de la calculadora, arriba a la derecha, por lo general está en R o en D. Ya, tiene que estar en D. ¿Vale? Y si está en R, tienes que apretar mode 2 veces y activar la D, que me parece que es el 1. No me acuerdo. Ahora aquí está mi calculador. Modo 2 veces y uno pone degree 1. Vale. Modo 2 veces 1 y ahí se activa degree, que es la medida de el sistema de medición de ángulos en el sistema sexagesimal. ¿De acuerdo? Entonces, eso. Entonces uno pone en degree, 30 grados aquí. Entonces, esos son 30 grados y ponemos igual. 0.5, fíjate tú. O sea, seno de 30 es 0.5. Qué horrible. 0.5. Ya. Y el 20 que está dividiendo
el valor que está en el denominador acá, bueno, yo quiero despejar el x, pues eso es lo que me están preguntando, ¿no? Multiplica acá, en la derecha, ¿verdad? Ahí como que se forma una ecuación, ¿verdad? Ya, y 0,5 por 20 es 10. O sea que la altura del poste era 10 metros. La altura del poste era 10 metros. ¿Qué tal? ¿Se entiende? Súper bien. Muchas gracias. Eso es todo. Por lo menos en este apartado, ¿no? Uh-huh. Profe, Dígame. Dígame nomás. pero ¿por qué 0,5? Para este ángulo, ¿Sí? ya, eso es lo que ocurre siempre que tú tengas un ángulo de 30 grados en un triángulo rectángulo, siempre el cateto opuesto y la hipotenusa van a estar en esa razón. 0,5 seno de 30 grados quiere decir, bueno, 0,5 que es como un medio, ¿no? Viene de esa razón, ¿ok? Entonces, siempre que tú tengas un ángulo de 30 grados, lo que tú estás diciendo es que el cateto opuesto y la hipotenusa siempre son uno a la mitad del otro. Eso quiere decir. ¿Sí? Ah, perfecto, sí, sí entendí. ¿Vale? Este valor siempre va a ser la mitad de este. Cuando esto sea de 30 grados, ojo con eso. ¿Sí? Y eso va a ser de esta forma, mira, ponte tú. Cuando tú tengas ya, 30 grados, ya, si esto es 1 a 2, siempre va a ser de esta manera. Entonces ponte tú, cuando yo tenga un valor un poquito más grande acá, también en 90 grados, no importa de qué manera yo voy amplificando esto, pero ponte tú, ya, si esto fuera 5, tú sabes que esto va a medir 10. ¿Cachai? ¿Y eso por qué? ¿Por qué en general? Porque si tú tienes un triángulo de 30, o sea, un ángulo de 30 grados ahí, esto lo voy a hacer como por acá mejor. Por ejemplo, cuando tú tienes un ángulo aquí de 30 grados, ¿verdad? Ya, yo digo, esto es 5, entonces esto es 10. Ya, ¿por qué se da esa relación siempre en realidad? ¿Ok? Y es porque, bueno, si esto es 90, este es 30, este es 60. ¿Verdad? Esa es la lógica angular en todo triángulo, que sea en todo triángulo, ¿verdad? Ya, y si esto es 60, entonces, cuando es 30, 30, 60 y 90, en realidad, ese triángulo viene a ser parte como de la mitad de un triángulo equilátero, ¿sí? Entonces, esto es 30 más, y este también es 60. ¿Bien? Por lo tanto, esto es 10, y esto es 10. Perdón, y esto es 5, porque esto también mide 10. ¿Sí? Eso no sé si se ve tan bien ahí en ese dibujo, porque quedó horrible, pero si tú dibujas de mejor manera un triángulo equilátero, no sé si eso es dibujar de mejor manera, pero en algo se arregla. Por ejemplo, ya, si esto es 60, 60 y 60, bien. ¿Y de qué manera hago aparecer el ángulo de 30 grados? Bueno, trazando la altura. Si uno traza la altura, primero aparece el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y eso como es equilátero, ya, si esto era A y A, independiente de la medida A, puede ser una medida pequeña, puede ser una medida muy grande, pero si yo estoy en la relación de un triángulo equilátero, o sea, todos los ángulos equivalentes, misma medida, entonces ese ángulo de 90 grados lo que consigue es que tú dividas el triángulo en dos triángulos equivalentes. Entonces divides el ángulo, porque esa altura no es tan solo altura, ¿verdad? Es bisectriz también, o sea, divido el ángulo en dos ángulos equivalentes,
¿verdad? Divido aquí, esa medida también es transversal de gravedad, o sea, divide ese trazo A en dos trazos equivalentes, A medio y A medio, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Ya, y esta vendría siendo como una altura, la altura H, ¿de acuerdo? Entonces fíjate esta relación, po, A y A medio. ¿En qué razón están esos? Para 30, este valor es cateto opuesto y este valor es hipotenusa, ¿verdad? A medio partido por A. O sea, este A medio representa la mitad de esto. Y eso siempre se va a dar cuando el ángulo sea de 30 grados, eso es lo que quiero decir. Y ahí esta medida H es la que nosotros decíamos recién, que es como el suelo en el triángulo. Este vendría siendo como H, la altura de ese triángulo, por así decirlo. Eso vendría siendo como H. Nada más que el triángulo está como acostadito aquí. ¿Se entiende por qué 30? O sea, ¿por qué 0,5, Farid? Sí, profe. ¿Te quedó claro? Perfecto. Perfecto. Y porque viene de esta relación. ¿Sí? Eso siempre va a ocurrir con un 30, 60, 90. ¿Sí? Eso siempre va a ocurrir con un triángulo que cumpla esas características angulares. ¿Ok? Las características angulares respecto de 30, 60 y 90 grados. ¿Sí? Eso es la mitad de este. ¿Verdad? Esta medida siempre va a ser la mitad de esta de acá. Y esta H, bueno, cumple otras características, de hecho. También se pueden calcular. Si es que no me equivoco, ese cálculo ya lo hicimos. Es como calcular cuánto mide la altura del triángulo equilátero. ¿Cuánto mide H? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto mide H? Siempre una medida como lista, ¿verdad? No recuerdo cuál era. Respondo como una formulita. Sí, Bueno, eso se puede deducir siempre. ¿Ya? sí. Hay Sería como 60, supongo. ¿La medida H? Sí, no Ya, estoy pero, seguro. ya, mira. Lo que pasa es que aquel H, ahí está el ruido. No sé si uso los audífonos, ustedes me van a decir. ¿Se escucha menos o no el ruido? Sí, se Con escucha audífonos. menos. Ya. Si es muy molesto, ustedes me dicen, profe, no escucho nada, no sé qué, y voy a buscar la forma de autoexiliarme de aquí para no tener tanto ruido. Ya, entonces les decía que aquella medida H, bueno, responde en realidad, este es un triángulo rectángulo igual. Entonces aquí esto cumple la regla de Pitágoras nomás, diciendo cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. Me faltó el cuadrado. ¿Sí? Eso es Pitágoras, ¿no? Entonces H al cuadrado va a ser, bueno, a cuadrado. Y este a medio al cuadrado, bueno, ese es a cuadrado cuarto. ¿Cierto? Esta deducción me parece que ya la habíamos hecho en algún momento. Entonces lo despejo el h diciendo a cuadrado menos a cuadrado cuarto. ¿Cierto? Este elemento, lo que sea da lo mismo. Es un valor algebraicamente aceptable, positivo en general. Bien, esta expresión pasa restando acá. Hacemos esta reducción diciendo, bueno, 4 por a cuadrado, eso es 4a cuadrado menos 1 a cuadrado son 3a cuadrado. Partido 4. Y esto es h cuadrado. Y ahí sacamos raíz. H, bueno, podríamos decir más menos esta raíz, por cierto. Más menos esta raíz, pero h es una medida también. Entonces, no vamos a hacer majadero aquí respecto a esto, solo vamos a dejar lo positivo.
¿vale? Porque es medida, insisto. Porque es una medida. Y las medidas son siempre positivas. Ahí exageré con el igual, ¿no? Exageré un poquito. Ya, pues entonces esta raíz, ¿a qué da paso? Bueno, la raíz de 3 se mantiene. La raíz de a cuadrado es a, que es una medida positiva. Y la raíz de 4 es 2. ¿Cierto? O sea, h es una medida irracional. Es irracional. Que podríamos escribirla como a medio por raíz de 3. Depende del valor raíz de 3. Bien. De hecho, por eso no nos preguntan, este h es la mitad de a multiplicado por la raíz de 3. Bien. Ya, y eso, si uno va a la calculadora, da un número decimal infinito, no periódico. Pero esa es su expresión, ¿ok? Toda altura en un triángulo equilátero se describe de esta forma. La mitad del, por así decirlo, del lado, acuérdense que este era el triángulo equilátero, ¿verdad? La mitad del lado a por la raíz de 3. ¿Ok? De hecho, sin ir más lejos, esto era como así, ¿no? Así. Esto medía 20, esto medía 10. Ya, de ahora en adelante, como ya sabemos la altura del poste, podemos decir que para 30 este es el cateto adyacente igual. ¿Cierto? Entonces uno podría decir, bueno, puedo decir, ya, quiero saber cuánto mide el piso ahora, esta medida, ¿no? Desde el cable hasta la base del poste. Eso se puede calcular igual. No es parte del problema, pero ¿por qué no hacerlo si podría ser también parte del problema? Ujú. Se escucha el ruido, ¿no? ¿Se escucha mucho? Se escucha, pero no molesta tanto. Ya, ya, perfecto. Gracias, Javier. Javier, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí, Javier. Hoy los conozco más por sus voces que por sus caras. ¿Se dan cuenta de eso? Conozco a algunos no por cara de rostro. Porque, bueno, a través de la cámara es poco lo que se puede ver y en vivo, ¿qué estuvimos? ¿Cuántos? 2 semanas. En marzo. Ya, entonces, ese cateto adyacente llamémosle Y para no poner cateto adyacente, un Y. Pero el Y cumple una relación pitagórica entre 10 y 20, ¿cierto? O sea, Y cuadrado más 10 al cuadrado es 20 al cuadrado, ¿cierto? O sea, eso es, bueno, 200 menos, eso es 100, ¿o no? O sea, 300, no 200. Eso es 100, eso es 400. Y cuadrado entonces, bueno, el 100 resta acá, 300, ¿verdad? Raíz de eso va a ser, bueno, la raíz de 300 que es la raíz de 100 por 3, pues. 10 raíz de 3. ¿Sí? O sea, eso es lo que vale I, 10 por raíz de 3. Y si nosotros calculamos eso, lo estimamos como decimal, ponemos raíz de 3 y eso por 10, por 10. 17.3. Entonces, si esto es 20 y esto es 10, esto tiene que ser 17.3, decimal, ¿verdad? Decimal. El suelo. Vamos a poner ahí. Suelo. Ahora, uno puede decir,
uno puede decir que, ya, si tengo esta medida en el suelo, pareciera ser que terminó siendo, está bien eso, ¿no? Está bien que sea 17.3, ¿no? Está bien, po. Está viento, porque, a ver, porque en realidad esto es lo que está ocurriendo, miren. Del triángulo equilátero, del cual nosotros sacamos la relación pitagórica a través de la altura, ¿cierto? Ya, esto es 60. Este es el de 30, ¿verdad? Ya, este es el que vale 17.3. Porque en realidad, no. Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera, miren. Voy a hacerlo así, miren. No. Es que lo que pasa es esto. Ahí sí. Ahí me parece que está más decente. Ahí está más decente. Me había quedado súper deforme. Ya nos dijeron que esto era 20. Nosotros calculamos que esto era 10. Este ángulo era de 30 grados. Y nosotros dijimos, bueno, ese triángulo, ya calculamos que esto es 17.3, ¿cierto? Porque eso era la mitad de ese triángulo, ¿cierto? Oh, se me chocó. Bien. Y aquí está el otro 30. Esto es 60. Y esto es 60. Eso es 17.3 metros. Ahí no da exacto porque, bueno, para estos ángulos no es tan sencillo que dé exacto tampoco. Ya, ahí está el triángulo equilátero del que yo les hablo, ¿no? 20, y si esto es 10, esto también es 10. Esa altura corta ahí justo en la mitad. Bien. Ya, pero ya, eso por un lado, 17.3. Lo otro que uno podría haber calculado, si es que yo no tengo esta medida y nos la pidieran para 30 grados, uno podría haber dicho, bueno, la razón trigonométrica que, que nos da, que le da sentido, o que más bien que se compone con el cateto, acá en este caso, cateto adyacente a 30, es el coseno, ¿cierto? Entonces uno dice coseno de 30 es cateto adyacente partido hipotenusa. O sea que ya rápidamente I es 20 por el coseno de 30, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y eso uno lo va a la calculadora, ¿no? Bueno, el coseno de 30, aquí, coseno de 30 por 20. 17.3, ahí está. ¿Estamos ok? Entonces, de cualquiera de las dos maneras, yo encuentro un valor y puedo ir a Pitágoras, ¿verdad? La gracia de Pitágoras, a diferencia de la calculadora, que la calculadora te arroja el decimal, ¿sí? Déjenme cerrar el WhatsApp de aquí. ¿Qué tal? ¿Se entendió?
decía que la calculadora te da el decimal, que multiplicado por 20 da este valor, o bien lo compongo con el teorema de Pitágoras y me da en términos quizás más reducidos, ¿no? O sea, igual uno puede ir con la calculadora, igual puedo ir a calcular esto, ¿no? 10 por raíz de 3. ¿Está bien o no? ¿Se entiende? ¿Estamos ok? ¿Cómo estamos en la sala? ¿Estamos ok? Bien, 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 bien. Qué buena. Se me había olvidado, se me olvidó por un segundo que estaban en la sala, chiquillos. Pero los veo medio durmiendo, ¿o no? Están medio durmiendo. Ya. Veamos qué más. Otro problema. B, dice, cuando el ángulo de elevación del Sol es de 60 grados, ¿cuál es la longitud de la sombra que proyecta un árbol de 4,5 metros de altura? Ujú. Cuando el ángulo de elevación del Sol es de 60 grados, ¿cuál es la longitud de la sombra que proyecta un árbol de 4,5 metros de altura? ¿Cómo plantearíamos eso? ¿Cómo haríamos un bosquejo? Bueno, hay un arbolito. Oh, vamos a dibujar el arbolito. Ese arbolito dicen que mide 4,5 de altura. ¿Sí? ¿Cuál es la longitud de la sombra? Ya, esto va a proyectar una sombra, digamos que va acá, hasta aquí, respecto de la copa, ¿cierto? Esta es la sombra. Ujú. Bien. Aquí está el sol. Aquí está el sol pegando, ¿verdad? Tirando rayos. Los rayos del sol, se dice que físicamente los rayos del sol inciden paralelamente en la superficie de la Tierra. ¿Sí? Los rayos son puras rectas paralelas. Que ganan. Entonces, yo diría que el ángulo de elevación va a ser el ángulo que está entre la sombra y la proyección de la sombra. 60 grados. Ujú. Hay dos tipos de ángulos que se describen en las aplicaciones. Son ángulos de elevación o bien ángulos de depresión, que sería como, por ejemplo, ese ángulo de ahí. ¿Sí? Que en este caso, bueno, aquí están los 90 grados. Este sería 30 grados de vuelta. ¿Vale? Pero es el de elevación el que nos pide. Aquí vamos a entender que están los 90 grados y ahí hay un trazo de línea recta. ¿Verdad? Ya, ahí está el triángulo entonces, y lo que nos piden es ¿qué cosa? La longitud de la sombra. O sea, esto.
Esa es la sombra. Bueno, esto es una manera de plantearlo, no es para nada la única. Uno lo puede plantear en realidad. Respetando esta lógica, se puede igual mirar de distintos enfoques. ¿Ok? Entonces ya, la sombra, pongámosle X. ¿Sí? Entonces tengo un ángulo de 60 grados, para ese ángulo de 60 grados, tenemos cateto opuesto, si ustedes se dan cuenta, porque aquí están los 90 grados, aquí está la hipotenusa, pero parece que no nos piden la hipotenusa, no es parte del problema por ahora. Y el X sería como el cateto adyacente, ¿no? Entonces, cateto opuesto y cateto adyacente para 60 grados. ¿Cuál es esa razón trigonométrica aquí? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dirían? ¿Alguien? La razón trigonométrica que liga el cateto opuesto con el cateto adyacente. ¿Alguien? ¿Nadie? Uno solo. Ya, po. ¿Quién me dice? Cuéntenme. Repito. Si tengo un ángulo de 60 y tengo cateto opuesto y cateto adyacente, ¿cuál es la razón trigonométrica que describe a esa relación? Alguien, uno solo. Francisco, por favor, hay alguien con la... Vamos. Profe, ¿cuál era la pregunta? No escuchamos nada. Repito, la pregunta es, si estamos aquí en este triángulo, tiene un ángulo de 60 grados, y tenemos las medidas del cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿cuál es la razón que compone o que trabaja con estas dos medidas? No sé, pues. Cateto opuesto, cateto adyacente. ¿No? Bueno, en el anterior acuérdense que era cateto opuesto partido por hipotenusa. Eso es seno. Si fuera cateto adyacente partido por hipotenusa, sería coseno. Y cuando es cateto opuesto partido por cateto adyacente, esa es la tangente, ¿cierto? La definición de la tangente, gracias. La tangente de todo ángulo se define como el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Bien. ¿Estamos ok? Entonces, en este caso, tangente de 60 es, bueno,
4.5, ¿verdad? Partido por X, que es la sombra. Lo que queremos calcular, ¿cierto? ¿Está bien, no? Y de ahí ponte tú. El X lo vamos a despejar. Mandamos arriba multiplicando y me queda 4.5 partido por tangente 60. Como que despejo, como si fuera una ecuación, ¿no? Esa tangente de 60 da un valor, ¿verdad? Nos da un valor. De hecho, es un valor también que se puede asociar a un... Bueno, pero en realidad es 4.5 dividido tangente 60. Ahí nos va a arrojar el decimal del tiro. 2.59, ponle tú 2.6 APP. Aproximadamente 2.6 metros. ¿Ven? Aproximadamente 2.6 metros. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Nadie? Sí. Sí. Vale, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias por esa cuota de humanidad. Ya, oye, Giorgio, ¿está Giorgio? Ya, Giorgio, yo te voy a pedir una cosa. Y a, Dígame. y a todos los que están en la sala. Si usted está en la presencial, lo mínimo es que usted encima el teléfono. ¿Sí? Y segundo, que si está en el teléfono, no esté subiendo fotos de la clase a su Instagram. ¿Ah? Porque en esa foto que usted está subiendo, aparezco yo. Y yo no le he dado ninguna autorización para que usted suba una foto donde aparezca yo. ¿O sí? ¿Me entiende? ¿Me entiende, no? No he subido nada. No he subido nada. ¿Cómo? No he subido nada. No, sí has subido cosas. A Sí ver, has sí. subido cosas. Sí, te estoy diciendo esto es por algo. Así que te pido que, por favor, elimine esa foto de tu Instagram, suba sus cositas personales de Instagram, no que salgan terceras personas, menos sus profesores. ¿Ya? Fíjate, aclare un momento. Creo que no hay mucha gente. Entonces, eso, lo único que le voy a pedir es que no suba fotos de la clase o fotos con sus compañeros, sí, pero no a sus profesores. ¿Ya? Bueno, bro. Ya. Gracias.
Eso no corresponde. No corresponde. Ya. Hagamos algo antes de que nos pille el tiempo. Bueno, otra cosa. Dice, una persona se encuentra a 20 metros de un monumento. ¿Sí? El ángulo de elevación entre ella y el extremo superior del mismo es de 45 grados. ¿Cuál es la altura de aquel monumento? ¿Sí? Vamos a hacer esto acá. Entonces aquí hay un tipo, no sé, haciendo algo. Y dice que aquí está el monumento, no sé, hay un monumento a algo. El monumento del general Baquedano en la plaza de Dignidad, ex Plaza Italia, o no sé. No sé, este caballo me quedó horrible. Una persona protestando ahí, qué sé yo. Este es el monumento. Qué feo caballo. Ya, el tema es que dice que la persona se encuentra a 20 metros del monumento. Aquí hay 20 metros. Evidentemente que aquí está el extremo superior, ¿verdad? ¿Qué más? El ángulo de elevación entre la persona y el extremo superior del mismo, o sea, del monumento, es 45 grados. Aquí. Bien, este ángulo es 45. Bien. Entonces, con eso la pregunta es, ¿cuál es la altura de aquel monumento? ¿Cuánto mide eso de altura? Ujú. Ya, aquí uno puede resolver esto con a ver, no sé si dice. Está bien. Está bien. Ya, y aquí hay 90 grados. Ujú. Ok, esta medida entonces es la que nos piden encontrar. Que para 45 grados, esa medida es cateto opuesto, si no me equivoco, ¿verdad? Y 20 sería su cateto adyacente. ¿Cierto que sí? Entonces, cateto opuesto y cateto adyacente, eso es la tangente, ¿verdad? De nuevo, tangente de 45 es igual a x, cateto opuesto, partido por cateto adyacente, ¿verdad? Y entonces ese x, bueno, el 20 divide a la tangente, o sea, multiplica acá arriba, ¿verdad? Entonces, como si dijéramos 20 por tangente de 45. ¿Cierto? Ya, y hay que calcular eso, porque la tangente de 45 tiene una característica especial. Tum, tum, tum. Tangente 45, 1, fíjate tú, 1, 1, 1, 1. O sea, 20 por 1. 20 por 1, ¿qué es 20? 20 metros también. O sea, esa altura es de 20 metros. Es la misma altura, o sea, la altura es la misma que la distancia que está la persona. Es la misma altura que está, en la misma distancia, ¿verdad? A la que está la persona desde el monumento, ¿verdad? Y eso tiene sentido igual, porque si uno piensa, eh, el ángulo de 45 grados se genera, se genera eh,
con la diagonal de un cuadrado. Por ahí eso yo se los preguntaba la otra vez, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Esa diagonal se va a generar en la medida que estemos pensando en un cuadrado. Este triángulo, es la mitad, o se genera a partir de la mitad de un cuadrado de lado 20. ¿Bien? Entonces, si esto es A y esto es A, bueno, A dividido A, pensando en la tangente de este ángulo, es 1 siempre. Si los catetos miden lo mismo, la tangente siempre va a ser 1. ¿Verdad? Y viceversa. Si el ángulo es 45, eso es lo que quiero decir en realidad. Si el ángulo es 45, la tangente siempre va a ser 1. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Se entiende? No quedó, después de todo, no quedó tan feo el caballito, ¿eh? ¿Estamos bien entonces? ¿Se entendió? Aplicaciones de conceptos trigonométricos en diferentes contextos. Bien. Yo creo que vamos a ir cerrando por hoy día, pensando en que, de una otra manera, estas aplicaciones se van a ir complejizando en realidad, conforme vamos haciendo más y más cálculo. Bien. Ahora nosotros hemos avanzado un poco a derechamente calcular los valores, las razones trigonométricas, estimando el número decimal, y por ahí en algunos ángulos esas razones trigonométricas están predefinidas. No nos hemos detenido mucho en ese aspecto, lo vamos a hacer, eh, pero cuando cambiemos esas medidas angulares más bien a otro sistema de medición, ¿bien? Que se llama el sistema radian. De hecho, el R de la calculadora habla de ese sistema de medición. ¿Ok? Pero en realidad, para ir más o menos hablando de los conceptos que aquí nosotros habíamos predefinido, como son las razones trigonométricas, una de las, digamos que, quizás aplicaciones más importantes son este tipo de cosas, ¿no? Medidas de árboles o medidas de cierta altura. Y en general, para eso uno no necesita tanta información, y esa es un poco una de las gracias de esta parte. ¿Sí? En realidad como que no se necesita tener tanta información como para calcular, de hecho, todo lo que ocurre en un sistema triangular, pero de triángulo rectángulo, no cualquier triángulo tampoco, ¿verdad? Aquí solo tiene que ver con triángulos rectángulos. De hecho, por ejemplo, en el problema 1, solo teníamos la medida del cable y un ángulo, o sea, con la medida de un lado de un triángulo. Si tú tienes un triángulo rectángulo cualquiera, tú tienes una medida angular, ¿verdad? Y una medida de acá, de uno de los lados, y con eso puedes construir todo. ¿Sí? Un ángulo y un lado, tienes todo. Obviamente, pensando en que es un ángulo de 90 grados. Bien, porque con las razones trigonométricas tú vas a poder componer el resto de las medidas sin ningún problema. ¿Estamos bien o no? ¿Se entendió? ¿Qué me dicen? Díganme algo. Díganme, profe, si se entendió. Díganme, profe, no se entendió nada. Sí, profe, se entendió. Vale, gracias. Gracias. Bueno, mañana en realidad vamos a ir profundizando un poquito más en estos aspectos, ¿ok? Por ahora me parece que estaríamos ok. Déjenme
Aquí, sí. También lo voy a guardar. La lista de... Ok. Vuelvo a saludar entonces a la gente presente. Me despido de ellos. Felicitaciones. Y bueno, nos encontramos mañana. Mañana tenemos de vuelta otra clase. ¿Ok? Que tengan un buen día, todos. Un buen resto de semana. Y nos juntamos mañana. ¿Ok? Chao, profe. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Nos vemos. Adiós. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. chao. Chao, profe. Que estén muy bien. Adiós. Buen día.